Síguenos en Instagram, @Factores de Poder. Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Vamos a comenzar por recomendarles sobre todo a nuestros compatriotas venezolanos que tanto les cuesta conseguir una medicina, que revisen la página web de PharmAid, de nuestros aliados de PharmAid. En esa página web, que es www.farm-aidrx.com, ustedes van a conseguir toda la información, lo necesario para poderles vender, para que PharmAid les pueda vender y enviar la medicina a Venezuela. Ahí están todas las condiciones, cómo debe ser el récipe del médico de Venezuela, etc. Y además, para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, pues PharmAid está afiliada a todas las empresas de seguro y así tu medicina te sale mucho más económica. Bueno, vamos a tratar varios temitas, cositas en este primer segmento del día de hoy. Cosas que no quiero dejar por fuera, que no quiero dejar de contar, que no quiero dejar de analizar, bueno, y de revisar, porque fíjense, algunas cosas ustedes ya las deben haber visto en las redes sociales, pero tenemos que ir así como que un poco más allá de lo que se ve a simple vista, y eso es lo que hacemos aquí en Agárrate. Carlos Ocariz pues se adjudica la representación de la resistencia en Venezuela. Los escuderos han sido el símbolo definitivamente de la resistencia en Venezuela. Bueno, chicos, todo el mundo quiere la autoría y quiere estar detrás de esos escuderos, porque definitivamente si a la historia contemporánea hay que agregarles algunos nombres de héroes, pues son los de esos escuderos precisamente. Ahí en la historia contemporánea, en la lista de héroes, ahí no va a estar ni Henry Ramos, ni Julio Borges, mucho menos Carlos Ocariz, nada de eso, ¿no? Pero nuestros jóvenes que cayeron muertos en las protestas recientes y los que todos los días estuvieron ahí batallando, eso sí, van a pasar a los libros de historia que nuestros nietos estudiarán. Estoy segura de eso, ¿no? Bueno, pero entonces todo el mundo quiere ser escudero, pero generalmente los que más se adjudican las acciones de los escuderos, de nuestros muchachos de la resistencia, pues son los que más traicionan. Carlos Ocariz, que es el candidato oficial, cuando digo oficial, quiero decir que es de la Mesa de la Unidad y también del gobierno, a la gobernación del estado Miranda, pues ha dicho que ser candidato ahora a las regionales es exactamente lo mismo que hacían los escuderos en las marchas. Vamos a escuchar esa barbaridad que dijo Carlos Ocariz. Ser candidato ahorita es exactamente lo mismo que hacían los escuderos en la marcha. Nosotros hoy en día somos los escuderos, somos los que recibimos todo. Hoy nos corresponde a nosotros ser los escuderos del aguante y de la resistencia. Porque esto no es para escoger un gobernador o unos gobernadores. Yo no estoy aquí para hablar de mis propuestas de la gobernación. Yo estoy aquí para decirles que nosotros como pueblo no nos podemos rendir. Porque en el fondo, cuando uno deja de participar, uno se rinde. Ese es el mejor favor que ellos quieren. ¿A quién le conviene que no votemos? Al gobierno. El mejor homenaje que podemos hacer por las personas caídas, por las personas presas, por las personas exiliadas, es que nos activemos como un solo hombre a participar, a demostrar que somos mayoría, a demostrar que somos un pueblo bravo. Bueno, fíjense, algunas cositas. Yo primero que no puedo responder por la resistencia porque yo no soy vocero de la resistencia, yo lo que soy es una periodista, ¿no? Entonces ahí le dije al equipo de producción, tenemos que buscar a alguien de la resistencia que diga si esto es cierto, pues, o sea, que si es cierto que Carlos Ocariz es un escudero más y que los representa ahora como a nadie, etcétera. Pero lo que yo sí puedo hablar es de ciertas cositas que tienen que ver con Carlos Ocariz, como por ejemplo, él antes de irse, o de venirse, mejor dicho, porque yo estoy en Miami, de venirse para Miami, recientemente en un viaje que hizo, en el que dijo que venía a acompañar a su hijo porque su hijo está realmente enfermo. Bueno, él estuvo haciendo contactos con ciertas personas
especialistas en sacar gente de Venezuela, como sacaron a la fiscal, que la sacaron en un barquito, en un yate, y como han salido otros, ¿no? Él hizo contacto con personas que se encargan de eso en Venezuela para que en el momento que el gobierno, el régimen, emitiera una orden de detención en su contra, pues él salir con esos especialistas en fugas de perseguidos políticos, ¿no? Bueno. Él hizo el contacto por si acaso porque ustedes saben que hay una investigación en contra de Carlos Ocariz, como la hubo o la hay. La hubo porque ya está sentenciado el Ramón Muchacho, que está aquí en Miami, como está también el alcalde del municipio de Latillo, que está en la clandestinidad, etcétera, ¿no? Bueno, resulta que, este cuento ustedes se lo saben, pero se los voy a volver a echar, que Carlos Ocariz se vino. Resulta que se dio la detención por parte de la policía de Carlos Ocariz del capitán Juan Carlos Caguaripano. Carlos Ocariz da la orden de que se entregue al capitán a los esbirros del régimen, a los torturadores del régimen. Y bueno, y regresa Carlos Ocariz y no se sabe nada de la investigación, no hubo más citaciones. Claro, la espada de Damocles está ahí, porque yo les he dicho a ustedes que es que todos van para el mismo sitio, todos, o para la cárcel o para el exilio, porque al final todos pagan, y los que bajan la cabeza, se los he dicho, les da mucho más duro. Bueno, entonces Carlos Ocariz regresó, convertido en candidato a la gobernación del estado Miranda, santificado. Se echó el agua bendita de haber entregado a un capitán de la Guardia Nacional a los esbirros y a los torturadores. Ahí se echó agua bendita con eso y pasó a ser candidato a la gobernación. Y bueno, y por ahí, en las negociaciones que se dan, ustedes saben, entre el régimen y estos opositores, estos dirigentes, pues ahí a lo mejor le dicen, bueno, quédate con la gobernación de Miranda, chico, pero te portas bien. Bueno, les decía que yo no puedo responder como resistencia, pero entonces buscamos a un vocero calificado de la resistencia. ¿Cómo es Eduardo Vitar? ¿Por qué es un vocero calificado? Bueno, Eduardo Vitar ha estado siendo una de las voces internacionales de la resistencia en Venezuela. Definitivamente su conducta lo califica como representante de la resistencia en Venezuela, no ha sido desmentido por quienes activan en la resistencia en Venezuela, sino todo lo contrario. El programa que hicimos aquí con Eduardo Vitar, la entrevista se hizo viral y eso lo hace, por supuesto, un vocero de la resistencia. Vamos a ver lo que Eduardo Vitar le responde a Carlos Ocariz en su cuenta de Twitter. Vamos a ver. Eduardo Vitar dice: la resistencia no tiene de escuderos a entreguistas. Ustedes son escuderos, pero del régimen. Carlos Ocariz merecen total desprecio. Eso es lo que piensa la resistencia de eso que dijo Carlos Ocariz ahí en una reunión, en una asamblea de ciudadanos. Fíjense, Carlos Ocariz es el mismo, o es uno de los que Rodríguez Zapatero escoge entre la oposición como buenos para dialogar. Y eso lo hemos visto, porque a mí no me interesa ni me da la gana que se olviden las cosas aquí. Bueno, ahí Carlos Ocariz se sentó con Zapatero, escondido, a la luz, todo lo que el gobierno le dice a Carlos Ocariz que tiene que hacer antes. Si no quieres ir preso, si no quieres estar en la clandestinidad, pues tú te sientas ahí. Bueno, y Carlos Ocariz responde a todo eso. Acabo de ver, antes de sentarme aquí, una información que tiene que ver con el material que la fiscal general ha sacado, los documentos. Parece que ella es muy mala para echar los cuentos de lo que ella tiene, pero hay periodistas que son buenos, y ese es el trabajo de los periodistas, para contar qué contienen todos esos documentos. Bueno, uno de los documentos, aquí lo estoy buscando porque tengo mucho material aquí. Uno de los documentos certifica que Rodríguez Zapatero, junto con unos empresarios venezolanos, se ganaron una bola de real en euros con la venta de unos buques militares a Venezuela. Fíjense, esto que les estoy diciendo, ¿por qué lo relaciono con Ocariz? Porque todo lo que nosotros veamos que tiene que ver con esto, con comisiones, con dinero que queda de negociaciones con el régimen de Venezuela, hay que relacionarlo con quienes han sido cómplices y se relacionan con esta cuerdita de
malandros que quieren que Maduro permanezca en el poder, y eso incluye a Rodríguez Zapatero. Fíjense lo que dice la información. Una empresa vasca se embolsó 38 millones de euros en comisiones de venta de barcos militares a Venezuela, impulsada por Rodríguez Zapatero y José Bono. El periodista que envía la nota, agrega: lo que no dice la noticia es que todo eso fue coordinado por el embajador a la carrera de Zapatero en Venezuela, que era Raúl Morodo, socio de Bono. Bono es un venezolano, en el escritorio de ambos en Madrid. Déjame ponerme los lentes. Morodo, a quien personalmente, esto lo dice un periodista español, no lo voy a nombrar porque no estoy autorizada, ¿no? Morodo es el mismo que ha sido acusado de corrupción en contratos de PDVSA que manejaba su hijo desde España. Su gran amigo en Venezuela es el comandante Fausto. Dice que está fuera, yo lo combatí, dice el periodista, no solo por escribir artículos alabando a Chávez en el país de España, que está fuera de lugar para un embajador, sino por el maltrato a los españoles residentes en Venezuela. Esto es de un periodista del Mundo de España. Bueno, fíjense, ¿cuál es el tema aquí? El tema aquí es que Rodríguez Zapatero no está actuando, o no actuó, porque parece que ya cesó, porque ya sabe que ya en Venezuela no, ¿verdad? No está actuando porque le interesa la democracia de la región, la paz mundial, la paz en Venezuela. No, está actuando por este dinero. ¿Y quiénes? Y hay que poner bajo la lupa de la sospecha a quienes han colaborado con estas intenciones de Rodríguez Zapatero, que se han bolsillado tanto dinero a costa de la corrupción en Venezuela. Hay que poner en la lupa a cada uno de los dirigentes de oposición, señores, que se han prestado para alargar un régimen que lo que ha hecho es corromper. Porque no puede ser, fíjense, estaba leyendo también las declaraciones hoy del presidente de Francia, que ya declara al régimen de Venezuela como una dictadura. Es decir, no puede ser que todos los líderes mundiales de las grandes potencias, fíjense, dice, el gobierno francés califica a Maduro como dictador. El presidente francés, Emmanuel Macron, se dirá así, o Macron, afirmó este martes que el gobierno de Nicolás Maduro ha instaurado una dictadura en Venezuela que está luchando por perpetuarse en el poder. Nuestros ciudadanos no entienden cómo algunas personas han podido ser tan complacientes con el régimen que se está instaurando en Venezuela. Una dictadura intenta perpetuarse a un precio humanitario sin precedentes. Deseo reflexionar con los gobiernos de América Latina y Europa sobre la manera de evitar nuevas escaladas, incluyendo regionales. Estas declaraciones, dice la nota de prensa, son unas de las más fuertes pronunciadas hasta ahora por un dirigente europeo sobre la situación en Venezuela. Y fíjense la frase, nuestros ciudadanos no entienden cómo algunas personas han podido ser tan complacientes con el régimen que se está instaurando una dictadura en Venezuela. Cómo gente como Carlos Ocariz, como Julio Borges, como Henry Ramos siguen siendo tan complacientes y siguen haciéndole el juego al régimen. Hay que ponerlos bajo la lupa, porque hay muchos millones danzando en todo esto. Ha habido mucho dinero de la corrupción y lo sigue habiendo. Fíjense. Por ejemplo, dos casitos que les tengo aquí, ahí corriendito, no sé cuánto tiempo tengo ya aquí, porque no tengo el cronómetro. Dos casitos que les voy a presentar. Uno, por ejemplo, el caso del Banco Central de Venezuela. El actual presidente del Banco Central de Venezuela, que es José Ricardo Sanguino, junto, que ahí lo tienen en pantalla, el señor presidente del Banco Central de Venezuela, junto con Edwin Carrasquero, que es el gerente de recursos humanos del Banco Central de Venezuela, han activado una entrega masiva de cartas de jubilación de oficio para sacar del Banco Central de Venezuela, señores, al personal técnico, para que no se enteren de los desastres que la administración está haciendo, porque están haciendo caída y mesa limpia con lo que queda en el Banco Central de Venezuela. Y
ya dije el nombre del presidente del Banco Central de Venezuela y además de Edwin Carrasquero, que es hijo, Edwin Carrasquero, señores, de Francisco Carrasquero, que ustedes lo tienen que recordar en el Consejo Nacional Electoral, y también como ese que tiene el dedo metido en la nariz, como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Electoral, por supuesto. Es uno de los creadores también de Úrsula, pertenece al mismo bando. Bueno, Edwin Carrasquero, que es este personaje, el hijo de el que es gerente de recursos humanos del Banco Central de Venezuela, es un ciudadano residente en los Estados Unidos. Es residente en los Estados Unidos y es de los que está trabajando para saquear lo que queda del Banco Central de Venezuela. Esto va a ser informado a las autoridades aquí en los Estados Unidos. Bueno, hay otro personaje, aquí tengo los nombres para no equivocarme, que se llama Eli Abraham Sánchez. Por cierto, no se consiguen foticos de esta gente en las redes, porque ¿cómo son de hábiles para evitar que salgan imágenes de él en las redes? Eli Abraham Sánchez es el vicepresidente de Operaciones Internacionales. Por cierto que la prueba la tenemos por ahí porque firmó un convenio con Italia, aparece él firmando en nombre del Estado venezolano, en nombre del Banco Central de Venezuela. Bueno, este señor, que es funcionario corrupto del Banco Central de Venezuela, está haciendo sus trámites para venirse a vivir a los Estados Unidos. Ya mandó a la esposa. A la mujer la mandó a parir aquí a Miami, que tuviera su muchachito aquí en Miami, y están tratando de arreglar los papeles para él conseguir la residencia, Eli Abraham Sánchez, para conseguir la residencia aquí en Estados Unidos. En el 2016, la joven, la esposa, vino a tener el bebé aquí en Estados Unidos. Eso es uno de los casos de corrupción. Todo esto está pasando mientras esta gente está, bueno, llamando a elecciones, que por cierto son el 15 de octubre, ya se los dije. Ya saben, el 15 de octubre son las elecciones, mientras esta gente se moviliza junto con los cómplices de la Mesa de la Unidad Democrática, siguen robando, y nosotros los periodistas a veces no tenemos tiempo de ocuparnos del robo, del saqueo, de la corrupción. Por ejemplo, una joven, no sé ni si llamarla joven porque no tiene edad, porque tiene no sé cuántas cirugías plásticas, a la que hay que ponerle la lupa también. Es la nuera de Isaías Rodríguez. No sé si es la ex nuera porque parece que Isaías Rodríguez se divorció de la mamá, o sea, esta señora que está ahí, ya les voy a explicar cuál es la relación con Isaías Rodríguez. Isaías Rodríguez se casa con una señora que tiene un hijo, es decir, es el hijastro de Isaías Rodríguez. Bueno, ese hijastro de Isaías Rodríguez, que se llama Alejandro Arocha, se casa, ponme la foto anterior, porque esta es la original, pues. Esta señora, cuyo nombre es, ¿dónde está el nombre de ella? Ya se los voy a buscar. ¿Dónde está el nombre de este personaje? Zulay Hilaria Nava Díaz. Ella hace 6 años, ¿qué hacía? Bueno, ella estaba dedicada a vender bolígrafos y bolitas de bingo. Bolitas de bingo era lo que vendía. No sé si era que cantaba bingo, porque la información me la dieron así, por cierto, de muy buena fuente. Y de 6 años para acá, la vendedora de bolígrafos se ha convertido, bueno, en una potentada trabajadora de empresas petroleras, con sedes, empresas que tienen sedes aquí en Miami y también en Panamá. Vamos a ver las imágenes de los registros de las empresas. Una de ellas queda en Brickell. Ahí tienen ustedes el registro de una de las empresas que queda en Brickell, y la otra empresa esta se llama, la que queda en Brickell, se llama Constructora DCN1260. Y la empresa que queda en Panamá, también tenemos el registro ahí, no sé si lo podemos mostrar, ahí tienen ustedes el registro también de la empresa de Panamá. Bueno, esta joven que vendía bolígrafos hace 6 años, que es la nuera de Isaías Rodríguez, ex fiscal y diputado, yo no sé, constituyentista, yo no sé ni cómo es el cargo de los constituyentes. Bueno, es una de las sospechosas de trajinar, porque esa es la palabra, aquí, con los bonos de PDVSA. Es sospechosa, está bajo investigación. Todo esto pasa, señores, mientras esta gente está yendo a elecciones regionales. El saqueo total del país, porque además ya se está manejando la información y estamos investigando eso, de que ya prácticamente PDVSA está en manos de los rusos. Lo que queda, los pozos petroleros
que quedan en Venezuela ya se los van a entregar o ya se los entregaron a los rusos. Bueno, termino este segmento dando las gracias a la gente de Dolcesa, que son los que hicieron esta blusa hermosísima. Ellos están en Maracay y me la enviaron de regalo. Gracias. Me encanta recibir esas cosas de los diseñadores venezolanos. Me encanta lucirlas, las llevo con muchísimo orgullo. Gracias, Dolcesa. Vamos a ir a un corte y al regreso más de Agárrate.